Bienvenidos a todos a un nuevo capítulo de nuestro canal de audiolibros. Si eres amante de la literatura, este es el lugar perfecto para disfrutar de grandes relatos y sumergirte en historias que han dejado huella a lo largo del tiempo. Si aún no lo has hecho, te invitamos a suscribirte, darle like y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras lecturas. Hoy les traemos una fascinante obra del gran escritor ruso Anton Chejov, El beso. Un relato corto cargado de emociones y reflexiones sobre la vida, el amor y la percepción humana. En esta historia, un beso aparentemente inocente transforma la vida de un hombre, llevándolo a replantearse su existencia y sus deseos más profundos. A lo largo de los próximos 15 capítulos, exploraremos cada uno de los momentos de este relato tan cautivador, en el que Chejov, con su estilo único, nos invita a reflexionar sobre las complejidades de la naturaleza humana. Así que acompáñanos en este viaje y prepárate para adentrarte en los pensamientos y emociones de los personajes. Capítulo 1. El encuentro inesperado. Era una noche común, una más de esas reuniones sociales que ocurren con regularidad en las altas esferas de la sociedad rusa de finales del siglo XIX. El salón estaba iluminado por los destellos de candelabros de cristal que proyectaban luces doradas sobre los tapices de las paredes. La música clásica fluía suavemente desde un rincón, y las risas y voces de los invitados llenaban el aire. En este mundo de formalidades y conversación vacía, un hombre se encontraba de pie, en la periferia, observando con una especie de desconcierto. Este hombre era un funcionario público, de mediana edad, cuyo nombre no era importante para nadie en la fiesta. Un hombre común, de hábitos rutinarios, algo rígido en su modo de ser, sin inclinaciones hacia las frivolidades del mundo que lo rodeaba. En sus manos, sujetaba una copa de vino, pero sus pensamientos no se centraban en la bebida ni en las conversaciones sin sustancia que pasaban a su alrededor. En su mente, no podía evitar pensar en el vacío de su vida. Había algo en esa noche, en ese salón lleno de gente, que le resultaba increíblemente ajeno. Este funcionario no era especialmente social. Su vida era monótona, marcada por las horas de trabajo y los pocos momentos que se intercalaban entre las tareas diarias. No estaba acostumbrado a la agitación de las fiestas. Las interacciones superficiales, los gestos de cortesía y las conversaciones vacías sobre lo último en moda o en política no despertaban su interés. Se encontraba rodeado de caras conocidas, pero todas parecían tan lejanas y distantes para él. Mientras miraba alrededor, con una expresión algo ausente, algo cambió. Fue entonces cuando una mujer entró en el salón, tan silenciosa como una brisa, pero con una presencia que no podía pasar desapercibida. La mujer no hizo grandes alardes. No fue una de esas figuras que irrumpen la fiesta con risas ruidosas o gestos grandilocuentes. No. Ella entró con calma, y al hacerlo, pareció cambiar la atmósfera misma de la sala. El protagonista no pudo evitar mirar hacia ella. A primera vista, la mujer parecía ser una desconocida, alguien que no encajaba del todo en este mundo de apariencias. No era tan joven ni tan vieja. Su rostro estaba marcado por una belleza serena, una que no se imponía de inmediato, pero que poseía una sutileza que atraía. Era como una flor que florece en el silencio de la madrugada, delicada y tranquila, pero profundamente cautivadora. Su vestido, simple pero elegante, acentuaba la tranquilidad de su porte. La mirada de la mujer no era extrovertida, parecía distante, pensativa, como si estuviera observando no solo a las personas, sino también los propios movimientos del mundo. El funcionario observó cómo ella se desplazaba por el salón. No hablaba mucho, no buscaba ser el centro de atención. No parecía interesada en las trivialidades de los demás. Su actitud reservada, incluso en medio de tanta agitación, hizo que el protagonista se sintiera, por un instante, fuera de lugar. ¿Cómo podía ella mantenerse tan indiferente ante toda esta pompa? Mientras él se sumergía en su propio mar de pensamientos y emociones confusas, algo en él lo impulsó a seguirla con la mirada. Había algo en ella que desbordaba misterio, algo que parecía estar más allá de lo que una simple apariencia podía sugerir. El hombre notó que, a pesar de la multitud, la mujer parecía estar completamente sola, como si no perteneciera a este grupo. Su indiferencia ante la multitud, su aparente desconexión con lo que sucedía en el salón, lo atrapaba. ¿Acaso no se sentía como él, atrapado en un mundo de frivolidades? ¿No compartía, de alguna forma, ese mismo vacío existencial que él sentía a menudo?
Estas preguntas empezaron a llenar su mente mientras la observaba en silencio. Por un momento, la mujer se detuvo cerca de una ventana. La luz tenue de la sala reflejaba su figura en los cristales, creando una especie de halo etéreo que la hacía aún más inaccesible. Mientras la observaba desde su lugar en el otro extremo del salón, el hombre se dio cuenta de que ella no estaba mirando a las personas, ni a los objetos de la fiesta. No, su mirada se perdía en el horizonte exterior, en la ciudad que se extendía más allá de las paredes del salón. Su rostro reflejaba algo que el hombre no podía identificar con claridad. ¿Era melancolía? ¿O tal vez algo más profundo, algo más personal? El protagonista, aunque no podía comprender exactamente por qué, sintió una fuerte atracción por ella. No era una atracción meramente física, no era la fascinación por una belleza deslumbrante. No. Era algo más sutil, un magnetismo invisible que lo hacía sentir, por un instante, como si la mujer estuviera completamente desconectada de ese mundo superficial que los rodeaba, algo que lo tocaba en lo más profundo. Mientras él seguía observándola, algo sucedió. Los ojos de la mujer se encontraron con los suyos, brevemente, casi como si, en ese preciso momento, un puente invisible se hubiera tendido entre ambos. Fue solo un instante, pero el hombre sintió como si en ese breve intercambio de miradas hubiera una especie de comunicación, un entendimiento tácito que no requería palabras. Fue algo tan fugaz, tan esquivo, que solo aumentó la sensación de misterio que rodeaba a la mujer. Unos segundos después, ella volvió a moverse, deslizándose por la sala, alejándose de su mirada. Pero el daño ya estaba hecho. La intriga había comenzado a crecer dentro de él. El beso que sucedería después de este encuentro, aunque todavía no lo sabía, era ya inevitable. Algo dentro de él había cambiado. Ese simple cruce de miradas había desatado una cadena de pensamientos y emociones que lo harían cuestionarse, durante mucho tiempo, el verdadero significado de ese instante. El hombre, ahora más perturbado que nunca, se quedó allí parado, rodeado de gente, pero completamente distante de ellos, sumido en su mente, en esa conexión fugaz y misteriosa que acababa de vivir. Este primer capítulo nos introduce en el mundo interior del protagonista y en su encuentro con una mujer que, sin ser consciente de ello, cambia la dirección de su vida. Las emociones que surgen de esta simple interacción, su sensación de desconcierto y la atracción inexplicable por una mujer tan distante, son el preludio de lo que está por venir. Este ha sido el primer capítulo de El beso de Anton Chejov. En él, hemos sido testigos de un primer vistazo entre el protagonista y la mujer que desatará en él una serie de emociones y pensamientos profundos. ¿Qué sucederá cuando sus caminos se crucen de nuevo? ¿Cómo cambiará este encuentro la vida del funcionario? Acompáñanos en los próximos capítulos para descubrirlo. Capítulo 2. La mujer misteriosa. El funcionario se encontraba de nuevo en la misma fiesta, rodeado por un mar de rostros que no le interesaban. Pero esta vez algo había cambiado. Algo en el aire parecía diferente, más cargado, como si el peso de una posible revelación flotara entre las sombras del salón. Los murmullos y risas continuaban, las conversaciones sin sustancia seguían su curso, pero él no podía dejar de pensar en ella. La mujer que había visto antes, la que había capturado su atención con solo una mirada, ahora parecía más accesible, más cercana. A pesar de estar rodeada de personas, había algo en su postura que la mantenía distante, como si estuviera allí pero no formara parte de ese mundo. Su actitud era sutilmente ajena a los intercambios sociales, como si su mente estuviera ocupada en algún lugar más allá de la fiesta. El funcionario, que antes había mantenido su distancia, ahora no podía dejar de observarla. Se encontraba atrapado en un juego que no comprendía completamente. Había algo magnético en la manera en que la mujer se movía por la sala. No era solo su belleza, ni su serena elegancia, sino algo intangible, algo en sus gestos que lo atraía con una fuerza que no podía evitar. Ella parecía estar observando a la gente con la misma indiferencia que él había sentido antes. No buscaba ser el centro de atención, no conversaba con los demás de manera apasionada ni se unía a las risas que se desbordaban entre los invitados. Solo se mantenía tranquila, distante, como si estuviera ausente de la fiesta, aunque físicamente estuviera presente. En una esquina, el hombre la vio detenerse frente a un espejo. Allí, con la luz suave del candelabro reflejada en su rostro, se quedó unos segundos, contemplando su propia imagen con una expresión que el protagonista no supo cómo interpretar. Era una mirada de introspección, de concentración,
como si estuviera meditando algo profundo. No era vanidad lo que veía en ella, sino una especie de pensativa resignación, algo más allá de lo superficial. El funcionario se sintió atraído por esta observación y, sin pensarlo demasiado, se acercó con pasos lentos, cautelosos, como si temiera interrumpir algún tipo de ritual interno de la mujer. No podía evitarlo, necesitaba entenderla, conocer lo que se escondía detrás de esa mirada pensativa, de esa quietud que no correspondía con la energía agitada de la fiesta. Al llegar un poco más cerca, él, sin querer, la hizo notar su presencia. La mujer, sin sorprenderse, sin volverse ni hacer un movimiento brusco, le dirigió una mirada tranquila. No era un saludo ni una expresión de bienvenida, pero no era tampoco un rechazo. Era una mirada que le ofrecía algo, un resquicio de comunicación, como si dijera, sé que me observas, pero no voy a huir de ti. El protagonista se sintió incómodo, como si hubiera sido atrapado en un acto indecoroso. No estaba acostumbrado a ser observado de esta manera. Sin embargo, en lugar de sentirse avergonzado, sintió que algo en él se abría, una curiosidad que se transformaba en una necesidad de comprenderla más, de comprender qué había detrás de esa mujer. Decidió acercarse un poco más, sin mucha esperanza de lograr una conversación significativa. Lo que le impulsaba no era el deseo de hablar de trivialidades, sino una inquietante necesidad de saber más sobre ella, sobre su quietud, sobre lo que pensaba en su interior. La mujer lo observó un momento más, y sin perder la calma, sonrió de manera leve, casi imperceptible. Fue una sonrisa fugaz, pero suficiente para que el hombre sintiera una especie de alivio y, a la vez, un pequeño destello de esperanza. ¿Le gustaría bailar?, le preguntó él, su voz algo vacilante, pero firme. No había otra opción, pensó. Si no daba el paso ahora, tal vez nunca tendría otra oportunidad de acercarse. La mujer, sin un ápice de sorpresa, aceptó con un gesto sencillo. No hubo entusiasmo en su respuesta, pero tampoco un rechazo claro. Era como si ella hubiera estado esperando que él hablara, pero sin ninguna prisa, como si no hubiera ninguna urgencia en el mundo. Juntos caminaron hacia la pista de baile. Mientras se desplazaban a través del salón, el hombre notó cómo la gente los observaba discretamente. Era algo natural en una fiesta como esa. Siempre había quienes, como él, se mantenían al margen, y otros que se sumergían con facilidad en la dinámica social. Al llegar a la pista, la mujer tomó su lugar junto a él, con una postura tan tranquila que parecía flotar. El hombre, sin saber bien cómo, comenzó a seguir su ritmo. El baile no era necesariamente una danza apasionada, pero había algo en la quietud de sus movimientos que lo absorbía. Se sentía fuera de lugar, pero al mismo tiempo, algo en él lo mantenía firme, queriendo prolongar ese momento. Mientras danzaban, el protagonista comenzó a notar los pequeños detalles, como sus manos se movían sin prisa, como sus ojos, aunque serenos, tenían un brillo furtivo. En esos pocos minutos que pasaron bailando, él pudo sentir que había algo más en esa mujer. No era una mujer común, como las demás. Había algo insondable en su ser que lo desconcertaba, algo que despertaba en él emociones que hasta ese momento no había conocido. Cuando la música terminó, la mujer se apartó suavemente, y con una sonrisa, se despidió de él sin decir una palabra más. Fue como si todo lo que había sucedido en esos breves minutos no hubiera tenido un significado claro, pero aún así, había dejado una huella en el hombre. Él, por su parte, se quedó en la pista de baile, como si hubiera perdido el rumbo. No entendía qué había pasado. El beso aún no había llegado, pero la inquietud por entender a esa mujer había crecido, y con ella, el deseo de saber qué había detrás de su silencio, de su calma, de su mirada tan profunda. El segundo capítulo nos ofrece una mayor revelación de la mujer misteriosa. El funcionario, al intentar acercarse a ella, se enfrenta a la complejidad de su propia atracción, de sus sentimientos confusos. La mujer, sin decir mucho, sigue siendo un enigma. La danza, como metáfora del acercamiento, refleja cómo las emociones entre ambos se van entrelazando, pero sin llegar a desvelar el misterio. Así termina el capítulo 2 de El beso de Anton Chejov. En esta parte, el protagonista da un paso más en su deseo de comprender a la mujer, pero todavía no sabe qué significa realmente esa atracción. La historia continúa desarrollándose, y con cada momento, el misterio se profundiza. Capítulo 3. La conversación que nunca fue. El funcionario se encontró nuevamente en la fiesta. Aunque, esta vez,
La situación era completamente diferente. Ya no veía el salón de manera indiferente, como antes. Su mente estaba centrada en un solo punto. Ella. La mujer que había cautivado su atención en el primer encuentro, la que había dejado una huella invisible en su interior, ya no era solo un rostro entre la multitud. Ahora ocupaba cada rincón de sus pensamientos. Él sabía que, de alguna manera, debía entender qué había en ella que lo atraía tanto, porque su presencia le resultaba tan inquietante, y sobre todo, porque sus ojos no podían dejar de buscarla. Había algo extraño en la manera en que la observaba. No era como las otras mujeres que pasaban por su vida, a quienes podía juzgar y categorizar sin esfuerzo. No, con ella no podía. Era como si un velo de misterio envolviera todo lo que hacía, todo lo que pensaba. Ella no era accesible de la misma manera que las demás personas. No se dejaba descifrar con facilidad, y esa era la razón de su atracción, o al menos la razón por la que él no podía sacarla de su cabeza. El funcionario se encontraba de nuevo frente a ella, esta vez no por casualidad. La mujer estaba de pie, cerca de una ventana, mirando el paisaje oscuro de la noche. Había algo en esa imagen, en su figura solitaria frente al cristal, que lo hizo sentir que algo debía ocurrir entre ellos. No era solo una cuestión de deseo. No se trataba de una simple atracción física. Había algo más profundo, una conexión invisible que los unía. El silencio que compartían, la distancia que parecía separarlos, solo aumentaba la fuerza de la atracción. Era como si, al mirarse, ambos pudieran ver el vacío del mundo en el que se encontraban. Se acercó a ella con pasos lentos, no por timidez, sino por un deseo de no romper ese momento. No quería interrumpir la quietud que parecía acompañarla. Sin embargo, al llegar a su lado, la mujer giró ligeramente la cabeza, como si hubiera sentido su presencia, pero sin volverse completamente hacia él. Esa pequeña acción, ese simple giro de cabeza, fue suficiente para que el funcionario supiera que ella estaba consciente de su cercanía. «Es una noche hermosa, ¿no es así?», dijo él, intentando romper el hielo, pero su voz sonaba forzada, vacía de sentido. Sabía que no era la pregunta adecuada, pero las palabras parecían escapar de su boca sin que pudiera evitarlo. La mujer lo miró por un momento largo, y entonces, por fin, sus labios se curvaron ligeramente en una sonrisa. No era una sonrisa desbordante, ni mucho menos. Era una sonrisa discreta, casi imperceptible, pero llena de significado. No había palabras, pero en esa sonrisa, el funcionario pudo ver la respuesta que él buscaba. Ella, en su silencio, parecía entenderlo. «Sí», respondió ella suavemente, con una calma que lo desconcertó aún más. «Es hermosa, pero está vacía». El funcionario quedó desconcertado por la simplicidad y profundidad de esas palabras. «Vacía», pensó, «¿qué significa vacía?». Era como si ella hubiera dado un giro completo a la conversación con una sola frase. ¿Cómo podía una mujer tan serena, tan distante, encontrar el mundo vacío? ¿Acaso estaba hablando de la fiesta, de la vida, o de algo más profundo, algo más existencial? «¿Qué quiere decir con eso?», preguntó él, con un tono que no pudo evitar sonar ansioso. A pesar de su intento de mantener la calma, sentía una creciente curiosidad por descubrir qué había detrás de esa afirmación tan enigmática. ¿Era una simple reflexión filosófica, o había algo más personal en sus palabras? La mujer lo miró durante unos segundos, como si estuviera evaluando si debía seguir hablando. Y entonces, con una voz baja y casi susurrante, dijo: «Hay momentos en los que todo se siente vacío, incluso en las mejores fiestas, rodeados de personas. Los sonidos, las risas, las charlas, todo parece estar allí, pero no hay algo real detrás de ello». El funcionario la observó fijamente, sintiendo una mezcla de asombro y confusión. No comprendía completamente lo que ella decía, pero podía sentir que había una verdad en sus palabras, una verdad que resonaba en él de manera incómoda. ¿Qué era lo que hacía que ella pensara de esa manera? ¿Por qué sentía que el mundo era vacío, a pesar de tener todo lo que la sociedad valoraba? «¿Y tú, qué piensas de eso?», le preguntó ella, ahora volviendo su atención hacia él de manera más directa, sus ojos buscando en los suyos una respuesta. El funcionario no supo cómo responder. Había pasado toda su vida sin pensar en esas cosas, sin cuestionar el vacío detrás de las sonrisas y las palabras vacías. Pero algo en ella lo empujaba a reflexionar.
Algo en su presencia lo hacía sentir que era hora de mirar más allá de las superficialidades de la vida que había estado llevando. No lo sé, murmuró, sintiendo un repentino temor de mostrar su falta de comprensión. Quizá nunca me lo había planteado. La mujer lo miró con una expresión que podría haber sido de comprensión, pero que él no sabía interpretar. A veces, todo lo que necesitamos es mirar las cosas desde otra perspectiva, dijo, y luego se quedó en silencio, como si hubiera dicho todo lo que necesitaba decir. Un silencio pesado se instaló entre ellos. No era incómodo, pero tampoco fácil. Ambos parecían estar contemplando el vacío de las palabras que acababan de compartir, como si se encontraran, finalmente, en un espacio que les era completamente ajeno. De repente, el funcionario se dio cuenta de que no podía seguir simplemente observándola en silencio. No podía seguir siendo espectador de su propia vida, de su propia desconexión. Algo dentro de él había cambiado. En ese breve intercambio de palabras, en esa conversación tan simple pero tan profunda, había comenzado a despertar una nueva conciencia, algo que nunca antes había considerado. Creo que tengo que irme, dijo la mujer, interrumpiendo sus pensamientos. No había dolor en su voz, ni urgencia. Solo una calma serena, como si ya hubiera dicho todo lo que necesitaba decir. Es tarde, y no hay mucho más que hacer aquí. El funcionario la miró una última vez, sintiendo que las palabras que aún quedaban por decir se desvanecían en el aire, como si nunca hubieran existido. Sí, respondió, es tarde. Ella dio un paso atrás y se despidió con una ligera inclinación de cabeza. Y, con esa misma calma, se alejó, deslizándose entre los invitados como una sombra que se desvanecía con la luz del amanecer. En este capítulo, el encuentro entre los dos personajes da un giro hacia algo más profundo. La mujer, con su presencia tranquila y enigmática, no solo cautiva al funcionario, sino que también lo desafía a mirar más allá de lo superficial. La conversación que comparten les permite descubrir, aunque de manera sutil, que ambos viven en un mundo de vacío y desconexión, pero todavía no saben cómo llenarlo. Así concluye el capítulo 3 de El beso. En esta parte, la conversación entre los dos personajes no solo ha sido un intercambio de palabras, sino un encuentro de pensamientos y emociones. Aunque no han encontrado respuestas, algo ha cambiado en ambos. ¿Qué sucederá a continuación? ¿Cómo afectará este diálogo al funcionario? Nos esperan más descubrimientos en los próximos capítulos. Capítulo 4. La revelación silenciosa. La fiesta continuaba su curso en el mismo salón elegante, iluminado por candelabros de cristal que reflejaban las sombras en las paredes y las figuras en movimiento. Los sonidos de conversaciones dispersas, risas y música flotaban por el aire, pero para el funcionario, todo esto comenzaba a sentirse como un eco distante. Su mente no podía dejar de centrarse en una sola figura, la mujer que lo había dejado pensativo y ahora, un tanto inquieto. Su imagen, su mirada, la calma que irradiaba, ocupaban cada rincón de sus pensamientos. Al principio, pensó que tal vez su interés por ella era una simple curiosidad pasajera, una atracción momentánea. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, se dio cuenta de que no era así. Lo que sentía por ella no era algo superficial ni algo que se desvanecería fácilmente. Ella no solo lo atraía físicamente, había algo más en su presencia, algo que parecía tocar las fibras más profundas de su ser. Ese mismo día, mientras la fiesta seguía su marcha, el funcionario observó que la mujer no se unía a las conversaciones animadas de los demás, ni participaba en las bromas y juegos típicos de esas reuniones. Al contrario, se mantenía apartada, en una especie de retiro solitario dentro de la misma multitud. Era como si todo el entorno, con su bullicio y efervescencia, estuviera desbordado de vida, pero ella permaneciera ajena a todo eso. De alguna manera, era como si formara parte de un mundo paralelo, uno que solo ella podía entender y al que el funcionario no tenía acceso. Por un momento, sintió que esa distancia entre ellos se había vuelto insuperable, pero al mismo tiempo, la necesidad de comprenderla solo crecía. De alguna manera, sentía que, al acercarse a ella, podría descubrir algo más allá de lo evidente, algo que solo ella podía desvelar. Después de un rato, la mujer se acercó de nuevo a la ventana, como si el paisaje nocturno le ofreciera una respuesta que el mundo a su alrededor no podía proporcionarle. El funcionario, sin pensarlo dos veces, se acercó, sintiendo que algo lo impulsaba a dar ese paso. Al llegar junto a ella, permaneció en silencio por un momento,
observando el paisaje desde la ventana. El aire fresco que entraba por la abertura de la ventana le acariciaba el rostro, pero la sensación de estar tan cerca de ella era tan palpable que cualquier otra sensación parecía diluirse. La mujer no parecía haberse percatado de su presencia, o quizás sí, pero no se giró. El silencio entre ellos se alargó, como un vacío compartido que ninguno de los dos sabía cómo llenar. Fue ella quien rompió el silencio. «¿Por qué sigues mirándome?», preguntó, sin sorpresa, pero con una ligera curiosidad en su tono. Era una pregunta simple, pero directa, que hacía que el funcionario se sintiera desnudo, como si su intromisión en su mundo interior hubiera sido descubierta. El funcionario no sabía cómo responder. Había algo en esa pregunta que lo hacía sentirse vulnerable, pero, al mismo tiempo, reveladora. «No sé», dijo finalmente, un poco avergonzado. «Algo en ti me intriga. Hay algo en tu mirada, en tu calma. No sé cómo explicarlo». La mujer lo miró brevemente, pero esta vez con una expresión más profunda, como si hubiera estado esperando esas palabras. «¿Y qué esperas encontrar en mí? Respuestas a tus preguntas». El funcionario se quedó en silencio, reflexionando por un momento. La mujer estaba planteando algo que no había considerado antes. ¿Qué esperaba encontrar en ella? ¿Una conexión? ¿Un sentido? ¿Algo que llenara el vacío que sentía en su vida? La verdad era que no lo sabía con certeza. Lo que sí sabía era que, al estar cerca de ella, su mundo parecía hacerse más claro, como si todas las piezas de un rompecabezas comenzaran a encajar lentamente. «No estoy seguro», respondió. «Creo que busco algo más. Algo que no puedo describir con palabras. Pero me siento atraído por la paz que tienes, por esa serenidad con la que te mueves por el mundo». La mujer lo miró fijamente, sus ojos profundamente tranquilos, como si estuviera evaluando no solo sus palabras, sino su alma misma. «El mundo no es sereno», dijo finalmente. «Es turbulento, y aquellos que parecen tranquilos son los que mejor ocultan la tormenta interna que los consume. La serenidad que ves en mí no es más que una fachada». Esas palabras golpearon al funcionario con fuerza. No era una simple reflexión filosófica. Hablaba con la misma certeza con la que alguien que ha experimentado el dolor puede hablar sobre la lucha interna. La mujer no solo estaba revelando algo sobre sí misma, sino sobre la vida misma, sobre las máscaras que todos usamos para ocultar nuestra fragilidad. Su serenidad no era producto de la paz, sino del control sobre una tormenta que solo ella conocía. «Entonces, ¿qué haces con esa tormenta?», preguntó él, curioso, aunque un poco asustado por la profundidad de la respuesta. La mujer dejó escapar una risa leve, pero amarga. «¿Qué puedo hacer con ella? Nada. Solo seguir adelante, seguir viviendo, como todos. El control es todo lo que nos queda». El funcionario la miró en silencio, sintiendo que, de alguna manera, ella le estaba mostrando una parte de sí misma que pocas personas se atreverían a mostrar. Era una mirada cruda, realista, y de alguna manera, le hacía sentir que él también debía enfrentarse a sus propios demonios, a sus propias tormentas interiores. El tiempo pasó sin que ninguno de los dos hablara más. El silencio entre ellos se fue haciendo más denso, pero al mismo tiempo, era un silencio cómodo, lleno de una comprensión tácita. El funcionario no sabía si estaba más cerca de comprenderla o si, al contrario, su enigma solo se había profundizado. Lo único que sabía era que algo había cambiado dentro de él. Finalmente, la mujer rompió el silencio con una frase tan sencilla como reveladora: «La paz solo se encuentra cuando aceptamos nuestras tormentas internas. No hay respuestas fáciles, solo la voluntad de seguir adelante». El funcionario la miró, sorprendido por la profundidad de sus palabras. Ya no era solo un deseo de conocerla. Ahora, estaba empezando a comprender que lo que buscaba no era una respuesta externa, sino una reflexión interna, algo que él mismo debía encontrar dentro de sí. Ella se giró hacia él, con una expresión serena, y antes de alejarse, le dijo suavemente: «Ahora sabes más de mí que la mayoría». Con esas palabras, se despidió de él y se alejó, como una sombra que se desvanecía en la multitud. El funcionario se quedó allí, observándola alejarse, con una sensación de vacío y, a la vez, de revelación. La mujer no le había dado respuestas, pero había encendido una chispa en su interior, algo que lo empujaba a mirar más allá de lo que siempre había conocido. Así concluye el capítulo 4 del beso.
La conversación que tuvo lugar entre ellos profundiza el entendimiento que ambos tienen de la vida, pero también los deja con más preguntas. ¿Cómo cambiará esta revelación la vida del funcionario? ¿Será capaz de aceptar sus propias tormentas internas? Capítulo 5. El encuentro inesperado. Al día siguiente, el funcionario despertó con la sensación de que algo había cambiado dentro de él. No era un cambio visible, ni algo que pudiera señalar con facilidad. Pero, de alguna manera, se sentía diferente. La conversación con la mujer seguía retumbando en su mente. Las palabras que ella había dicho, la forma en que las dijo, todo parecía haberse quedado atrapado en su interior, como un eco que no podía desvanecerse. A medida que pasaba la mañana, el funcionario intentaba concentrarse en sus tareas cotidianas, pero su mente siempre volvía a aquel encuentro. No podía dejar de pensar en ella, en la serenidad que había mostrado, y en las profundas palabras que había compartido con él. Estaba claro que había algo en ella que lo fascinaba, algo que lo atraía de una manera que no podía explicar. Pero, por otro lado, también había algo inquietante en su presencia, algo que parecía llamar a su atención pero al mismo tiempo mantenerlo a distancia. El día transcurrió de forma común, pero su mente seguía dando vueltas en torno a la mujer, a lo que ella había dicho sobre las tormentas internas, sobre la paz que esconde una lucha constante. Pensaba en esas palabras como si fueran un acertijo que necesitaba resolver. ¿Era eso lo que ella había querido decirle? ¿Que todos tienen algo que esconder, algo que guardan celosamente dentro de sí, mientras mantienen una fachada de calma? Si eso era cierto, ¿qué era lo que él ocultaba? Esa tarde, el funcionario salió a caminar, sin un destino claro. Necesitaba despejar su mente, alejarse de todo lo que lo rodeaba para poder pensar con claridad. Mientras caminaba, pensaba en las diferentes formas en las que las personas ocultaban sus propios dilemas, sus propias luchas internas. Recordó la forma en que la mujer se había retirado en la fiesta, apartada del bullicio, sumida en su propio mundo. ¿Era esa la forma en que todos lidiaban con sus tormentas interiores? Retirándose, escondiéndose, hasta que, eventualmente, la tormenta se apagara. Al caminar sin rumbo fijo, sus pensamientos fueron interrumpidos por una figura familiar que apareció frente a él. Era ella, la mujer. No la había visto llegar, pero al verla, el corazón del funcionario dio un brinco, como si de repente todo el universo hubiera coincidido en ese momento. ¿Tú aquí?, preguntó él, sorprendido. No te esperaba. Ella lo miró con una leve sonrisa, pero su rostro no mostraba sorpresa. La vida está llena de encuentros inesperados, dijo ella con calma, como si lo hubiera estado esperando todo el tiempo. A veces, las personas se cruzan sin que lo planeen, y otras veces, los encuentros son más significativos de lo que parecen. El funcionario no sabía qué responder. Estaba desconcertado por su aparición repentina, pero al mismo tiempo, sentía una especie de confort al verla. Era como si, por algún motivo inexplicable, él necesitara ese encuentro para poder seguir adelante con sus pensamientos, con sus reflexiones. ¿Cómo has estado?, preguntó ella, y, por primera vez, el funcionario notó que había algo más en su tono, algo que parecía buscar una respuesta genuina, no solo una cortesía superficial. Pensando, dijo él, de manera un tanto evasiva. Pensando en lo que dijiste el otro día, sobre las tormentas internas. Ella asintió lentamente, como si ya hubiera anticipado que esas palabras lo habían dejado pensando. Es un tema complicado, dijo con suavidad. No todos entienden lo que significa tener una tormenta dentro, porque la mayoría prefiere ignorarlo. Pero al final, todos cargamos con algo. El funcionario la miró, observando con atención cómo sus palabras parecían salir con una calma y una certeza que lo desconcertaban. ¿Cómo podía ella hablar de esa manera? ¿Cómo podía estar tan segura de algo tan complejo? ¿No era el desconocimiento lo que todos sentían al enfrentarse a sus propias luchas internas? ¿Y tú?, dijo el funcionario, ¿tú has encontrado alguna manera de calmar tu tormenta? Ella lo miró fijamente, como si la pregunta fuera más profunda de lo que él imaginaba. La tormenta nunca se calma por completo, respondió, pero uno aprende a vivir con ella. No se trata de encontrar una solución mágica, sino de aceptar que siempre estará allí, de alguna forma. El funcionario asintió lentamente, tratando de comprender las implicaciones de sus palabras. ¿Aceptar la tormenta interna? Aceptar que las dificultades,
las luchas y los miedos formaban parte de él de manera permanente? No sabía si estaba listo para esa aceptación, pero sentía que algo dentro de él comenzaba a cambiar. Supongo que eso es lo más difícil, dijo él, mirando al frente. Aceptar que siempre habrá algo que no podemos controlar, algo que no desaparecerá. Exacto, respondió ella. Pero no todo en la vida está bajo nuestro control. Hay que aprender a vivir con lo que no podemos cambiar, y, a veces, esa aceptación es lo que nos da la paz. Por un momento, ambos se quedaron en silencio, mirando el paisaje que los rodeaba. La conversación había sido breve, pero las palabras que intercambiaron parecían haber dejado una marca en el funcionario, una marca que, tal vez, lo cambiaría para siempre. Entonces, ¿qué hago con todo esto?, preguntó él finalmente, mirando a la mujer con una mezcla de desesperación y curiosidad. ¿Cómo puedo encontrar la paz que mencionas? Ella lo miró con una expresión tranquila, como si hubiera esperado esa pregunta. La paz no se encuentra de una sola vez, dijo ella. Es un proceso continuo. No busques algo fuera de ti. La paz está dentro de ti, en la forma en que enfrentas tus miedos y aceptas lo que no puedes cambiar. El funcionario no respondió, pero algo en su interior comenzó a hacer clic. Las palabras de la mujer resonaban en su mente, y por primera vez, sentía que podía entender algo más allá de las respuestas superficiales que siempre había buscado. Gracias, dijo él finalmente, con una sincera gratitud que no había experimentado antes. No sé si lo entiendo todo, pero ahora sé que no debo buscar respuestas fuera de mí. La mujer le dio una leve sonrisa y, sin decir nada más, comenzó a alejarse. El funcionario la observó por un momento, sintiendo una extraña mezcla de emociones, confusión, gratitud, y algo que no sabía identificar por completo. Al verla alejarse, sintió que el encuentro había sido más que una simple coincidencia. Era como si ella hubiera aparecido en su vida en el momento preciso, como una especie de guía en su camino hacia la comprensión de sí mismo. Aunque no tenía todas las respuestas, algo dentro de él le decía que, tal vez, lo que realmente necesitaba era dejar de buscar fuera y comenzar a mirar hacia adentro. Así termina el capítulo 5 de El beso. Con cada palabra, el funcionario se acerca más a una comprensión más profunda de sí mismo. ¿Será capaz de aplicar lo que ha aprendido? ¿Seguirá buscando fuera de las respuestas, o aprenderá a aceptar su propio caos interno? No te pierdas los próximos capítulos para descubrir cómo continúa este viaje. Capítulo 6. El regreso a la realidad. A pesar de la conversación profunda que había tenido con la mujer, el funcionario no pudo evitar sentirse desconcertado por las revelaciones que habían surgido. Pasaron varios días antes de que volviera a verla, pero sus palabras aún resonaban en su mente. La vida, decía ella, era como una tormenta que no podía ser controlada. Aceptarla, en lugar de intentar controlarla, parecía ser la clave para encontrar algo que se asemejara a la paz interior. Aunque entendía la lógica detrás de sus palabras, el funcionario no podía dejar de sentirse como si estuviera mirando el mundo a través de una niebla espesa. La calma que había sentido en su encuentro con la mujer parecía desvanecerse poco a poco en su vida cotidiana. Su mundo, tan estructurado y racional, lo mantenía atado a los mismos problemas, las mismas tensiones que siempre lo habían acompañado. Aquel día, después de una jornada de trabajo particularmente agotadora, el funcionario decidió dar un paseo por el mismo parque en el que se había encontrado con la mujer por primera vez. La tarde comenzaba a caer, y el aire fresco de la tarde parecía invitar a la reflexión. A medida que caminaba, las palabras de la mujer volvían a su mente, pero esta vez con una nueva perspectiva. Ya no pensaba tanto en la aceptación como en cómo podría aplicarla en su vida cotidiana. ¿Podría realmente soltar el control que tanto le había costado mantener? De repente, al doblar una esquina del parque, lo vio. La mujer estaba allí, de pie, observando el atardecer. Era como si ella hubiera estado esperándolo, como si supiera que él vendría. Su presencia, siempre serena y tranquila, parecía un contraste con el torbellino de pensamientos que rondaban la cabeza del funcionario. Sin dudarlo, se acercó a ella. «Hola», dijo él, sin saber bien qué más decir. Su voz sonaba más nerviosa de lo que quería admitir. Ella giró hacia él y lo miró, su rostro tranquilo, casi distante, pero también con una ligera sonrisa. «Hola», respondió ella, su voz suave como siempre. «Parece que te has estado preguntando mucho últimamente». El funcionario asintió,
dándole una mirada pensativa. Sí, comenzó. He estado pensando en lo que me dijiste sobre aceptar la tormenta interna. Y, sinceramente, no sé si puedo hacerlo. Mi vida siempre ha sido tan ordenada. Siempre he sentido que, si me esfuerzo lo suficiente, puedo controlarlo todo. Pero lo que me dijiste me hace cuestionar eso. La mujer lo observó en silencio por un momento, como si estuviera evaluando sus palabras, o quizás simplemente esperando a que terminara de hablar. Finalmente, dijo, es difícil, lo sé. Vivir con la idea de que no tenemos todo bajo control puede ser aterrador. Pero la verdadera pregunta no es si puedes o no controlar la tormenta. La verdadera pregunta es qué harás con ella una vez que te des cuenta de que no puedes. El funcionario se quedó en silencio, reflexionando sobre lo que ella había dicho. Era una perspectiva diferente, una que lo desafiaba, pero de alguna manera sentía que había algo de verdad en sus palabras. Su vida había sido una búsqueda constante de orden y control, pero eso no le había traído la paz que tanto deseaba. Quizás, en lugar de pelear contra su propia naturaleza, debía permitir que la tormenta siguiera su curso, aceptando las partes caóticas de sí mismo. Entonces, dijo él, con una ligera incertidumbre en su voz, ¿cómo empiezo? ¿Cómo dejo ir el control y acepto lo que no puedo cambiar? La mujer sonrió suavemente, como si hubiera estado esperando esa pregunta. No se trata de hacer algo en particular. Se trata de un cambio interno. Se trata de dejar de aferrarse a la idea de que todo debe ser perfecto. Se trata de abrazar tu humanidad, tus defectos, y aceptar que, a veces, las cosas no salen como esperabas, y está bien. La paz no llega cuando todo es perfecto. La paz llega cuando aceptas tu imperfección. El funcionario no sabía qué decir. Por un momento, se quedó en silencio, mirando el horizonte, mientras sus pensamientos se revolvían en su cabeza. La idea de aceptación, de soltar el control y abrazar su propia imperfección, parecía sencilla cuando se decía, pero mucho más difícil de aplicar en la práctica. Es un proceso, ¿verdad?, dijo él finalmente, con una sonrisa resignada. Sí, respondió ella. Y siempre lo será. Nadie llega a la paz de la noche a la mañana. Es un camino, y cada paso que das, por pequeño que sea, te acerca más a ella. ¿Y tú?, preguntó el funcionario, ¿has logrado encontrar esa paz? La mujer lo miró durante un momento largo, como si estuviera evaluando si debía compartir más de sí misma. Finalmente, dijo, creo que todos estamos en el mismo camino. Nadie tiene todas las respuestas. Lo importante es no rendirse en el intento de encontrar lo que buscas. El funcionario asintió, dándose cuenta de que, quizás, eso era lo que había estado buscando todo el tiempo. El reconocimiento de que la búsqueda en sí misma era válida, incluso si no se llegaba a un destino claro. La paz no era un estado final, sino un proceso constante, uno que requería tiempo, aceptación y, sobre todo, paciencia. Ambos se quedaron en silencio durante un rato, observando el atardecer juntos. No era necesario hablar más. Las palabras ya habían cumplido su función. El funcionario sentía que algo dentro de él había comenzado a cambiar. No iba a ser fácil, pero por primera vez, entendía que la paz no llegaba de inmediato. Era algo que se cultivaba con el tiempo, a través de la aceptación y el entendimiento. Cuando finalmente se despidieron, el funcionario sintió que, aunque todavía no tenía todas las respuestas, al menos había dado el primer paso hacia una nueva forma de vivir. Un paso hacia la paz interna. En este capítulo, el funcionario se enfrenta a la dificultad de aplicar la aceptación que la mujer le había propuesto en su vida diaria. Después de un encuentro lleno de reflexión, comienza a comprender que la paz no se encuentra en el control absoluto, sino en la aceptación de la imperfección y la impermanencia de la vida. Así concluimos el capítulo 6 de El beso. ¿Será el funcionario capaz de comenzar su camino hacia la paz interna? ¿Logrará aceptar sus propias tormentas y vivir con ellas? No te pierdas el próximo capítulo para descubrir cómo sigue su transformación. Capítulo 7. La incertidumbre y la confrontación interior. El tiempo pasó, pero las palabras de la mujer seguían como un eco en la mente del funcionario. Aunque había tenido unos pocos encuentros más con ella, no había logrado alcanzar la calma que tan ansiosamente buscaba. La teoría de la aceptación, de soltar el control y dejar que la tormenta fluyera sin intentar detenerla, seguía resonando en su mente, pero la práctica parecía mucho más difícil de lo que había anticipado.
Cada día le resultaba más difícil encontrar paz en un mundo que parecía tan caótico y fuera de su control. Una tarde, después de una serie de situaciones en el trabajo que lo habían dejado exhausto, el funcionario caminaba de nuevo por el parque, su lugar habitual de reflexión. Su mente estaba llena de dudas, su paso era pesado, y sentía como si la oscuridad interna de la tormenta que había mencionado la mujer comenzara a tomar forma nuevamente. Ya no podía recordar cuándo fue la última vez que había sentido una verdadera calma. Estaba atrapado entre el deber de mantener todo en orden y la creciente sensación de que nada de lo que hacía realmente lo acercaba a la paz. Mientras paseaba, se dio cuenta de que la mujer no estaba en el lugar donde solían encontrarse. En un principio, pensó que ella simplemente no estaría allí hoy, como si sus encuentros pasados hubieran sido parte de algún sueño fugaz. Pero cuando su mirada se desvió hacia un banco cercano, vio que ella estaba allí, sentada sola, mirando hacia el horizonte. Esta vez, no parecía tan tranquila como en sus encuentros anteriores. Había algo en su postura que indicaba una incomodidad latente, una tensión que no había visto antes. Decidió acercarse, aunque no sabía si estaba preparado para otra conversación profunda. «Hola», dijo él, tratando de disimular la ansiedad que comenzaba a invadirlo. «¿Te encuentras bien?» La mujer lo miró con una expresión que mezclaba sorpresa y melancolía. «Oh, hola», respondió, su voz suave pero cargada de una tristeza que él no había notado antes. «Sí, estoy bien. Solo, pensando». «¿Pensando en qué?», preguntó el funcionario, sintiendo una curiosidad inesperada por entender lo que ocurría en su mente. La mujer lo miró fijamente por un momento, como si dudara sobre si debía compartir sus pensamientos con él. Finalmente, suspiró y dijo: «Estoy pensando en cómo, a veces, parece que las respuestas que buscamos son las que nos arrastran aún más lejos de lo que realmente queremos». El funcionario frunció el ceño, sin comprender por completo. «¿Te refieres a las respuestas que intentamos encontrar en la vida? ¿A la paz, al control, todo eso?» «Exacto», respondió ella, mirando al frente mientras hablaba. «Creemos que debemos buscar siempre algo, como si hubiera una solución definitiva. Pero tal vez esa búsqueda es lo que nos mantiene atrapados. Tal vez las respuestas no están afuera, sino dentro de nosotros. Pero tenemos miedo de enfrentarnos a lo que encontramos cuando miramos profundamente en nuestro interior». El funcionario escuchó en silencio, las palabras de la mujer resonando con una claridad que nunca antes había sentido. Durante tanto tiempo había vivido buscando respuestas fuera de sí mismo, ya sea en su trabajo, en la búsqueda del control o incluso en la filosofía que la mujer le había enseñado. Pero ahora, sus palabras hacían sentido. Tal vez la verdadera respuesta no estaba en la búsqueda constante de algo que pudiera dominar su vida, sino en confrontar los miedos y dudas que habitaban dentro de él. «¿Y cómo enfrentamos lo que está dentro de nosotros?», preguntó el funcionario, su voz más baja, casi temerosa de lo que podría descubrir. Ella giró su cabeza hacia él, su mirada profunda y sincera. «Eso es lo más difícil, ¿sabes? A veces, lo que encontramos dentro de nosotros no es bonito. Son los miedos, las inseguridades, las partes de nosotros que preferiríamos no reconocer. Pero la única manera de encontrar la paz es abrazarlas, aceptarlas, no rechazarlas. Porque, de alguna forma, esas partes también son parte de quienes somos». El funcionario se quedó en silencio, asimilando sus palabras. Había algo profundamente inquietante en la idea de confrontar su propio yo, de aceptar sus imperfecciones y las partes oscuras de su personalidad. Había vivido tanto tiempo creyendo que debía mejorar, que debía ser mejor, que la idea de aceptar sus propias fallas era aterradora. ¿Cómo podría encontrar la paz si aceptaba las partes de sí mismo que consideraba imperfectas? «¿Y si no puedo aceptar lo que soy, qué hago?», preguntó, su voz quebrada por la duda. La mujer lo miró con una suavidad que parecía calmar su agitación interna. «Aceptar no significa resignarse. No significa que no puedas cambiar. Significa entender que, aunque somos imperfectos, somos humanos, y eso nos hace completos. Todos tenemos cosas que necesitamos trabajar, pero no podemos hacerlas desaparecer luchando contra ellas. Solo al reconocerlas podemos aprender a vivir con ellas». El funcionario sintió como si una capa de niebla comenzara a despejarse en su mente. Aunque no tenía todas las respuestas, empezaba a comprender algo crucial: la aceptación no era un acto de rendirse, sino un acto de valentía.
La verdadera paz no venía de controlar la vida, sino de aceptar que había cosas fuera de su control, cosas dentro de sí mismo que debía reconocer en lugar de esconderlas. En un momento de claridad, miró a la mujer y dijo: «Creo que estoy comenzando a entender lo que quieres decir. Tal vez la paz no se trata de tener todo resuelto, sino de aceptar que nunca tendremos todo resuelto, y aún así, está bien». La mujer sonrió, su rostro iluminado por una leve chispa de satisfacción. «Eso es», dijo ella con ternura. «La vida no es un problema que resolver, es una experiencia que vivir. A veces, lo que necesitamos no son respuestas, sino la disposición a vivir con las preguntas». Ambos permanecieron en silencio mientras el atardecer teñía el cielo de colores cálidos. Aunque no había respuestas definitivas ni soluciones mágicas, el funcionario sentía que algo había cambiado en su interior. Había dado un paso hacia la aceptación, hacia una paz que no dependía de la perfección, sino de la comprensión y la aceptación de lo que realmente era. En este capítulo, el funcionario se enfrenta a la confrontación más difícil de todas, la aceptación de su propio yo. Las palabras de la mujer lo guían hacia una comprensión más profunda de la vida, de que la paz no viene de tener respuestas claras o de controlar todo a su alrededor, sino de aceptar lo que somos, con nuestras sombras y luces. Así concluimos el capítulo 7 de El beso. El funcionario da un paso más hacia la aceptación, reconociendo que la paz se encuentra en el proceso de abrazar nuestras imperfecciones. ¿Será capaz de continuar este camino hacia la paz interior? No te pierdas el siguiente capítulo para ver cómo avanza su evolución. Capítulo 8. La lección de la soledad. El funcionario no dejó de pensar en lo que había discutido con la mujer en el parque, pero a pesar de sus esfuerzos por comprenderlo todo, las palabras no dejaban de repetirse en su mente de manera confusa. Aceptarse a sí mismo. Aceptar las imperfecciones. Pero ¿cómo hacerlo realmente? Había días en los que sentía que lo había comprendido todo, que finalmente había dado el paso hacia la paz, y luego había otros días en los que se sentía perdido, como si nunca hubiera avanzado. Pasaron unas semanas y el funcionario se encontraba, una vez más, dando un paseo por el parque. Había comenzado a ver en esos paseos una oportunidad para escuchar los ecos de sus pensamientos, una especie de ritual diario en el que podía enfrentarse a sus propios miedos y dudas. Esa tarde, el cielo estaba gris, la luz del sol apenas alcanzaba a atravesar las nubes, creando una atmósfera melancólica y tranquila. El viento frío movía las hojas caídas a su alrededor, y él se sintió extrañamente atraído por ese entorno solitario, como si fuera el reflejo de su estado interior. Se sentó en un banco, sin tener un destino claro en mente. De alguna manera, había llegado a un punto en el que sentía que podía pasar horas sentado allí sin necesidad de hacer nada. La soledad, aunque antes le resultaba incómoda, ahora parecía ofrecerle un respiro. No necesitaba estar rodeado de gente, ni de ruido, ni de expectativas. Lo que necesitaba era estar consigo mismo, en silencio, pensando. Era extraño cómo las cosas cambiaban. Hace unos meses, la idea de estar solo en sus pensamientos le habría provocado angustia. Estaba tan acostumbrado a la constante actividad, al ruido, a las conversaciones superficiales, que la quietud le resultaba ajena. Pero ahora, en este silencio, algo había cambiado en su interior. La paz no llegaba solo de las conversaciones profundas o las soluciones rápidas, sino de la quietud de la mente, del espacio que se creaba cuando dejaba de intentar llenar cada vacío. Cuando estaba allí, en ese banco, pensaba en las palabras de la mujer. Recordaba lo que le había dicho sobre la vida siendo una experiencia que se vivía, no un problema que resolver. Y en ese momento, rodeado de la naturaleza tranquila, comprendió que la aceptación de uno mismo también requería aceptar los momentos de soledad, esos que a menudo son temidos. ¿Por qué temía estar solo? ¿Por qué huía de los momentos en los que no había nada que hacer más que estar con sus propios pensamientos? La mujer había hablado de abrazar lo que no se podía controlar, y quizás la soledad era una de esas cosas. La vida no se trataba de huir de los vacíos, sino de aprender a habitar en ellos. De aprender a estar presente, sin la necesidad constante de llenar ese espacio con distracciones. Y en ese banco, en ese instante de quietud, el funcionario comprendió algo fundamental. La verdadera paz no era un estado constante de felicidad o calma, sino una profunda aceptación de la vida tal como era, en todos sus matices. La paz era algo que surgía cuando uno dejaba de luchar contra lo que no podía cambiar, incluso si eso implicaba la soledad, la frustración o el miedo.
Fue entonces cuando se dio cuenta de que la soledad no era algo que debía temer. En lugar de verla como un vacío que debía ser llenado, podía verla como una oportunidad para redescubrirse, para observar sus pensamientos y emociones sin juicio. ¿Cuántos de nosotros huimos de nuestra propia compañía? ¿Cuántos tememos la soledad porque nos enfrentamos a nuestras propias inseguridades y temores? Pero tal vez, pensó, la soledad era precisamente el espacio donde podía encontrar respuestas, donde podía ser verdaderamente honesto consigo mismo sin la interferencia de las voces externas. En ese momento, el funcionario comprendió algo que lo dejó profundamente marcado. La soledad no tenía por qué ser un castigo. Si podía aprender a estar a solas consigo mismo, sin necesidad de huir o distraerse, sería capaz de comprender más profundamente la naturaleza de su propia mente, y con ello, acercarse a esa paz que tanto había buscado. La aceptación de la soledad era el paso siguiente, el siguiente escalón en su camino hacia la paz interior. De repente, una figura familiar apareció a lo lejos. Era la mujer. Como siempre, su presencia parecía ser como un faro de calma en un mar de confusión. Se acercó al banco donde él estaba sentado y al verlo, sonrió. «Te veo en tu lugar de reflexión», dijo ella suavemente. «Te has encontrado con algo interesante». El funcionario la miró, sintiendo una extraña sensación de claridad que lo acompañaba. «Sí», respondió con una voz más tranquila de lo que se había sentido en mucho tiempo. «Creo que lo que más me ha sorprendido es darme cuenta de que la soledad no es lo que pensaba que era. Durante tanto tiempo la temí, pero ahora me doy cuenta de que en ella hay algo que necesito. Tal vez, en la quietud, pueda encontrar respuestas que siempre estuve buscando». La mujer lo miró con una ligera sonrisa, como si ya supiera la respuesta antes de que él la dijera. La soledad, cuando se acepta, no es un vacío. Es un espacio para el autoconocimiento, para el crecimiento personal. Aprendemos a estar con nosotros mismos sin miedo, y en ese proceso, llegamos a conocer quiénes somos realmente. El funcionario asintió lentamente. Las palabras de la mujer, como siempre, tenían un peso que parecía calar hondo en su ser. La soledad, pensó, podía ser su maestra. Si aprendía a abrazarla, podría comprender más profundamente la esencia de su ser y, tal vez, incluso encontrar la paz que tanto había buscado. «Gracias», dijo finalmente, sintiendo que por primera vez en mucho tiempo, algo dentro de él comenzaba a relajarse. «Es un placer», respondió la mujer, antes de levantarse del banco y alejarse lentamente, dejándolo en su lugar de reflexión. El funcionario permaneció allí, una vez más en silencio, pero esta vez con una sensación de serenidad que lo envolvía. Había dado un paso más hacia la comprensión de sí mismo y la aceptación de su propia humanidad, y en ese proceso, había comenzado a comprender que la soledad no era algo que debía temer, sino algo que debía abrazar. En este capítulo, el funcionario se enfrenta a una nueva lección sobre la soledad. Lo que antes le parecía un vacío aterrador, ahora se convierte en un espacio de autoconocimiento y paz interior. Con la ayuda de la mujer, aprende a aceptar la quietud y la soledad como una parte fundamental del proceso de crecimiento personal. Así concluye el capítulo 8 de El beso. El funcionario da otro paso hacia la paz, entendiendo que la soledad no es su enemiga, sino una aliada en su viaje interior. ¿Cómo seguirá avanzando en su camino hacia la aceptación de sí mismo? Capítulo 9. La revelación del beso. Los días siguieron su curso, y aunque el funcionario seguía visitando el parque, parecía que las preguntas más grandes seguían sin respuesta. Aunque había comenzado a aceptar la soledad y a comprender que el silencio era un espacio necesario para el autoconocimiento, algo dentro de él seguía buscando algo más. La paz interior que tanto anhelaba parecía seguir fuera de su alcance, como si fuera una sombra que se desvanecía cuando intentaba alcanzarla. Una tarde, mientras paseaba sin rumbo fijo por el parque, el funcionario vio a la mujer nuevamente. Ella estaba sentada en el banco que solían compartir, con la mirada perdida en el horizonte, como si estuviera esperando algo o alguien. Al verla, el funcionario sintió una leve punzada de emoción, algo que no había experimentado en mucho tiempo. La mujer, con su calma y serenidad, parecía tener algo que él necesitaba entender, algo que podía desbloquear las respuestas que había estado buscando. Sin pensarlo demasiado, se acercó a ella. «Hola», dijo con un tono que ya no denotaba la ansiedad que sentía en sus primeros encuentros. Ahora, su voz sonaba más tranquila, más segura. La mujer lo miró,
su rostro suavemente iluminado por el sol de la tarde. «Hola», respondió con una sonrisa cálida. «¿Cómo te encuentras?» El funcionario se sentó a su lado sin decir una palabra por unos segundos. La paz que emanaba de ella parecía llenar el espacio entre ellos, pero él no podía evitar sentir que había algo pendiente. Algo que necesitaba preguntar, algo que debía entender si quería finalmente alcanzar esa paz que tanto buscaba. «Estuve pensando», comenzó él, «en todo lo que hablamos. Sobre la aceptación de uno mismo, la soledad. Pero hay algo que aún no entiendo completamente». «¿Qué es?», preguntó la mujer con una curiosidad serena, como si siempre supiera que este momento llegaría. «¿Qué significa realmente amar? Quiero decir, amar a alguien, o incluso amarse a uno mismo. No lo entiendo, porque aunque hables de aceptar la soledad y el silencio, siempre hay algo dentro de mí que siente que falta algo, que no está completo». La mujer lo miró fijamente, como si estuviera tratando de entender la profundidad de su pregunta. «El amor», dijo finalmente, su voz suave y pausada. «El amor no es algo que se pueda definir con palabras, como si fuera una fórmula matemática. Es una experiencia, un acto de entrega. Pero para poder amar a otro, primero debes aprender a amarte a ti mismo. Y para amarte a ti mismo, debes aceptarte con todas tus imperfecciones, tus luces y tus sombras». El funcionario la observó en silencio, absorbiendo cada palabra. A lo largo de su vida, había entendido el amor en términos superficiales, como algo que se ganaba o se daba, algo que se encontraba en las relaciones y en las caricias. Pero lo que ella decía sonaba completamente diferente. El amor no era algo que se podía buscar afuera, era algo que comenzaba dentro de uno mismo, una forma de aceptación profunda. Pero si amar es aceptar, ¿cómo se puede amar realmente sin tener miedo? El miedo al rechazo, al dolor, a perder a alguien, dijo el funcionario, su voz mostrando una vulnerabilidad que no había permitido mostrar antes. «El miedo al amor es una forma de protegerse», explicó la mujer. «Lo entendemos como una forma de supervivencia. Pero el amor verdadero no nace del miedo. Nace de la confianza, de la apertura, de la vulnerabilidad. Amar es exponerse, es estar dispuesto a compartir tus miedos, tus inseguridades, y permitir que alguien más lo haga. El miedo siempre estará allí, pero no debe ser lo que guía nuestras decisiones». El funcionario sintió un estremecimiento en su interior al escuchar esas palabras. La mujer tenía razón. Había estado viviendo su vida guiado por el miedo, temeroso de mostrar su vulnerabilidad, temeroso de amar porque temía que eso lo dejara expuesto a un dolor inevitable. Pero lo que la mujer le estaba diciendo era que, al abrazar ese miedo, podía encontrar una forma de amor más profunda, más verdadera. El amor no era una respuesta que podía buscar fuera, sino una actitud que debía cultivar dentro de sí mismo. «Entonces, ¿cómo se aprende a amar sin miedo?», preguntó, sintiendo que estaba al borde de una revelación profunda. «Se aprende viviendo», respondió ella con una sonrisa ligera. «Se aprende con cada interacción, con cada oportunidad de conectar con otro ser humano. No se trata de esperar a que el amor llegue, sino de estar dispuesto a darlo, a entregarlo, sin esperar nada a cambio. Amar es un acto de generosidad, no de posesión». El funcionario asimiló sus palabras, y por primera vez en mucho tiempo, sintió que algo dentro de él se estaba transformando. El miedo al amor, que había sido una barrera que lo mantenía alejado de los demás, estaba comenzando a desvanecerse. La aceptación de sí mismo, la soledad y ahora la comprensión del amor como una forma de generosidad y no de posesión, todo parecía encajar. Él ya no veía la vida como un problema a resolver, sino como una serie de momentos que debía experimentar y abrazar, tal como eran. En ese momento, la mujer se levantó del banco, y el funcionario la miró, sintiendo una conexión más profunda que nunca. «Gracias», dijo con una gratitud que no había sentido antes. «Creo que estoy empezando a entender». La mujer lo miró, y sus ojos brillaron con una sabiduría que parecía provenir de una vida de experiencia y reflexión. A veces, el amor llega cuando dejamos de buscarlo y comenzamos a serlo. Y con esas palabras, la mujer se alejó, dejándolo en el banco, pero esta vez no en soledad. Él había comenzado a entender algo profundo sobre sí mismo, y por primera vez en mucho tiempo, sentía que estaba en el camino hacia la paz interior que tanto había buscado. En este capítulo, el funcionario enfrenta una revelación importante sobre el amor.
Aprende que el amor no es algo que se puede buscar o controlar, sino una actitud que comienza con la aceptación de uno mismo y la vulnerabilidad. El amor, según la mujer, es generosidad y confianza, no miedo ni posesión. Así concluye el capítulo 9 de El beso. El funcionario da otro paso hacia la comprensión de sí mismo, entendiendo que el amor no se trata de buscarlo fuera, sino de permitirlo dentro de uno mismo. ¿Cómo seguirá este camino de transformación? No te pierdas el siguiente capítulo para descubrir cómo continúa su evolución. Capítulo 10. El encuentro con la realidad. El funcionario no pudo dejar de pensar en las palabras de la mujer. Había algo profundo en ellas que parecía resonar en lo más profundo de su ser. Después de tantos años de vivir una vida tranquila, centrada en la rutina diaria y el cumplimiento de sus deberes, ahora se encontraba en un proceso de autoexploración que nunca había imaginado. La idea de que el amor era un acto de generosidad, de entrega sin expectativas, lo había dejado pensativo durante días. Pero también había algo inquietante en esta nueva perspectiva. ¿Qué implicaba realmente amar de esa manera? ¿Cómo se podía vivir sin miedo? A pesar de su interés por comprender más, el funcionario no podía evitar sentirse confundido. En sus interacciones cotidianas, seguía atrapado en la misma mentalidad de siempre, temeroso de que, al ser vulnerable, podría ser herido, rechazado o incluso traicionado. A pesar de sus pensamientos y sus reflexiones sobre el amor, la realidad era más compleja que lo que la mujer le había transmitido. Vivir sin miedo no parecía tan sencillo como parecía en teoría. Un día, mientras caminaba hacia su trabajo, el funcionario se encontró con un antiguo amigo que no había visto en años. Era un hombre con el que había compartido momentos de juventud, cuando ambos estaban llenos de sueños y ambiciones. Ahora, sin embargo, el tiempo había cambiado a ambos, y el funcionario no pudo evitar notar cuán diferente era su amigo. Su rostro mostraba signos de desgaste, y sus ojos reflejaban una profunda tristeza, como si la vida le hubiera pasado factura. ¿Cómo has estado?, le preguntó el funcionario, con una sonrisa amable pero algo vacía, como si las palabras carecieran de significado. Su amigo lo miró con una mirada cansada, como si le costara hablar. He estado bien, ya sabes. La vida sigue su curso, como siempre. Pero, ¿sabes qué? A veces me pregunto si realmente vale la pena seguir adelante. Todo se siente tan vacío. He tenido momentos de felicidad, claro, pero también muchos momentos de desilusión. ¿Sabes? En el fondo, siento que la vida no tiene mucho sentido. El funcionario se quedó en silencio, sorprendido por la confesión de su amigo. Aquella perspectiva le parecía dolorosamente familiar, y por un momento, se dio cuenta de cuán atrapado estaba en su propia rutina, en su propia vida mecánica. Su amigo había tocado una fibra sensible, algo que no quería reconocer. La vida podía ser una sucesión interminable de momentos vacíos, de esfuerzos que no siempre conducían a algo satisfactorio. ¿Qué te ha pasado?, preguntó el funcionario, su tono lleno de preocupación. Tú solías ser tan optimista. Siempre tenías ideas brillantes, algo por lo que luchar. Su amigo soltó una risa amarga. La juventud tiene esa capacidad, ¿no? Creemos que todo es posible, que podemos cambiar el mundo. Pero con el tiempo, las ilusiones se desvanecen. El trabajo, las responsabilidades, las pérdidas, todo se acumula. Y al final, lo que queda es el vacío. A veces siento que ni siquiera sé quién soy realmente, qué quiero. El funcionario lo miró fijamente, dándose cuenta de que las palabras de su amigo reflejaban sus propios miedos, sus propios temores acerca de la vida. El miedo a la falta de propósito, el miedo a no ser capaz de encontrar algo significativo en medio de la rutina diaria. El miedo de que, al final, todo fuera en vano. Lo siento mucho, dijo el funcionario finalmente, sintiendo una profunda empatía por su amigo. Sé lo que sientes. Yo también he tenido mis momentos de duda. De sentir que todo lo que hago no tiene sentido, que me he perdido en la rutina, en las expectativas que la vida ha puesto sobre mí. Su amigo lo miró, y por un momento, pareció haber encontrado algo de consuelo en las palabras del funcionario. Gracias. A veces lo que más necesitamos es saber que no estamos solos en este camino. Que hay otros que sienten lo mismo. Es fácil pensar que somos los únicos en este mar de incertidumbre. Ambos se quedaron en silencio por un rato, como si compartieran una conexión profunda, una comprensión tácita sobre los altibajos de la vida.
Aunque sus caminos eran diferentes, ambos se encontraban luchando con las mismas preguntas, las mismas inseguridades. Y por un momento, el funcionario se dio cuenta de que las respuestas que buscaba no siempre llegaban en forma de soluciones rápidas. A veces, las respuestas llegaban a través de las conexiones humanas, de la vulnerabilidad compartida, de la aceptación de las dificultades de la vida. Después de un rato, el funcionario se despidió de su amigo y continuó su camino. Sin embargo, el encuentro lo dejó pensativo. La conversación con su amigo lo hizo darse cuenta de algo importante. Por mucho que hablara sobre el amor, la soledad o la paz interior, las respuestas no siempre venían de una reflexión profunda o de un consejo sabio. A veces, las respuestas llegaban cuando menos las esperaba, cuando se encontraba cara a cara con las realidades duras de la vida, con el dolor y la desilusión de los demás. En su paseo de vuelta a casa, el funcionario se sintió conmovido por la conexión humana que acababa de experimentar. Aquella charla con su amigo le recordó que la vida era algo que se vivía, no algo que se resolvía en solitario. Aunque la soledad y el autoconocimiento eran importantes, la conexión con los demás, el compartir las dudas y las incertidumbres, también formaba parte del proceso de entender la vida. En este capítulo, el funcionario se encuentra cara a cara con las realidades más duras de la vida a través de su conversación con un viejo amigo. Se enfrenta a la desilusión y el vacío existencial que a menudo acompaña a la vida cotidiana, y por un momento se da cuenta de que las respuestas no siempre están dentro de uno mismo, sino también en las conexiones humanas y la vulnerabilidad compartida. Así concluye el capítulo 10 del beso. En este capítulo, el funcionario enfrenta la compleja realidad de la vida, dándose cuenta de que la búsqueda de significado no es un camino solitario, sino que se encuentra también en las conexiones con los demás. ¿Cómo seguirá evolucionando en su viaje hacia el autoconocimiento y la paz? No te pierdas el siguiente capítulo para descubrir qué más le depara el destino. Capítulo 11. La confusión interna. Los días continuaron pasando, pero el funcionario no podía deshacerse de la sensación de confusión que lo invadía. Cada vez que pensaba en la mujer y en sus palabras sobre el amor, la generosidad, la vulnerabilidad, sentía una mezcla de incertidumbre y deseo de comprender más profundamente lo que significaban. Sus encuentros en el parque, los momentos de reflexión, y la conversación con su amigo habían marcado un cambio en él, pero aún no sabía cómo integrar todo lo aprendido en su vida cotidiana. A menudo, se encontraba perdido en pensamientos mientras caminaba hacia el trabajo, reflexionando sobre todo lo que había escuchado, todo lo que había leído. Había estudiado filosofía, había escuchado y leído sobre el amor y la vida, pero ahora todo parecía más ambiguo que nunca. Las ideas sobre el amor y la paz interior que tanto le habían atraído parecían fluir a través de él sin encontrar un lugar donde asentarse por completo. Fue en uno de esos días de caminatas reflexivas cuando vio a la mujer nuevamente. Ella estaba sentada en el banco que compartían, mirando al cielo como si esperara que alguna respuesta llegara flotando del aire. El funcionario, aunque inseguro de si debía acercarse, se sintió atraído por la tranquilidad que ella emanaba. Decidió no pensarlo demasiado y se acercó. «Hola», dijo, con su tono ya familiar, pero esta vez con una ligera tensión en su voz. Como si algo lo estuviera oprimiendo, algo dentro de él no podía relajarse. «Hola», respondió ella con una sonrisa, y lo invitó a sentarse a su lado. «¿Cómo te encuentras hoy?». El funcionario se sentó lentamente, sin saber bien qué decir. Durante un momento, simplemente miró al frente, sin palabras, como si la respuesta que buscaba no estuviera en el aire, sino en algo mucho más profundo. Finalmente, rompió el silencio. «Te he estado pensando», dijo con un suspiro, mirando a la mujer. «Todo lo que me dijiste sobre el amor, sobre ser generoso, ser vulnerable. Pero, ¿y si uno no está preparado para ello? ¿Y si el miedo es tan grande que nos paraliza?». La mujer lo miró con ojos tranquilos, como si esperara esa pregunta. «El miedo siempre estará allí, lo sabes. Pero no se trata de esperar a que desaparezca. El miedo es parte de lo que somos, y la vulnerabilidad no significa que no sintamos miedo. Significa simplemente que, a pesar de él, decidimos actuar. Decidimos ser honestos con nosotros mismos y con los demás, aunque no sepamos lo que vendrá». El funcionario reflexionó sobre sus palabras. La mujer hablaba con una calma que parecía estar mucho más allá de sus propios temores. El miedo seguía estando allí, latente, como una sombra, pero ella le hablaba de una aceptación de esa misma sombra, de vivir con ella, sin dejarse vencer.
No era una solución fácil, pero le ofrecía un camino hacia la paz. Pero es tan difícil, dijo él, frustrado, su voz quebrándose un poco. Toda mi vida he evitado el sufrimiento. He tratado de mantenerme en control, de seguir las reglas. Y ahora, cuando me enfrento a la idea de ser vulnerable, de amar sin miedo, siento que me estoy perdiendo. Me siento como si estuviera en un terreno desconocido. La mujer lo miró profundamente. Lo que sientes es natural. A todos nos cuesta salir de nuestra zona de confort, enfrentarnos a lo desconocido. Pero el sufrimiento no siempre es negativo. A veces, el sufrimiento es lo que nos hace crecer, lo que nos permite comprendernos mejor. El miedo, la duda, la confusión, son parte del proceso. No hay que temerlos, sino aprender de ellos. El funcionario cerró los ojos un momento, procesando sus palabras. La mujer no le ofrecía una solución sencilla, ni una respuesta clara, pero de alguna manera, sus palabras le daban paz. Era como si en lugar de buscar respuestas definitivas, lo invitara a estar presente en su propia vida, a vivir con los miedos, las dudas y las incertidumbres, sin tratar de resolverlo todo de inmediato. Entonces, ¿se trata de aceptar el miedo, aceptar la duda y vivir con ellos?, preguntó, aún dudoso. Sí, respondió ella con suavidad. Aceptar que no todo tiene una respuesta, que no todo es blanco o negro. Aceptar que el amor, la paz y el autoconocimiento son procesos continuos, no destinos fijos. Y que cada paso que das, aunque pequeño, es un avance. El funcionario sintió una extraña sensación de calma al escucharla. Era como si, finalmente, estuviera entendiendo algo que había estado eludiendo durante tanto tiempo. La vida no era algo que pudiera controlar ni entender por completo. Era algo que debía experimentar, vivir, sin aferrarse demasiado a la idea de encontrar respuestas definitivas. Había algo liberador en esa idea, una paz que no dependía de tener todas las respuestas, sino de estar dispuesto a estar presente. Gracias, dijo finalmente, con una sonrisa más genuina, aunque aún cargada de dudas. Creo que, aunque no lo entienda todo, al menos empiezo a comprender que no tengo que tener todas las respuestas. La mujer sonrió y se levantó del banco. Eso es lo importante. No se trata de tener todas las respuestas, sino de seguir caminando, de seguir aprendiendo a medida que avanzamos. Y con esas palabras, ella se alejó, dejándolo allí, en el banco, con una sensación de ligereza que no había experimentado en mucho tiempo. Aunque no había encontrado todas las respuestas que buscaba, algo dentro de él había comenzado a cambiar. Quizás la paz no era un estado fijo, sino un proceso, algo que debía cultivar todos los días, enfrentando sus miedos, aceptando sus dudas, y siendo consciente de la vulnerabilidad que conlleva vivir. En este capítulo, el funcionario se enfrenta a la realidad de que la vida no ofrece respuestas definitivas. La mujer le enseña que el miedo y la confusión son inevitables, pero no por ello deben ser rechazados. La verdadera paz proviene de aceptar el proceso de la vida, de vivir con los miedos y las dudas, sin tratar de controlarlo todo. Cada paso hacia adelante, aunque pequeño, es un avance. Así concluye el capítulo 11 de El beso. Aunque el funcionario aún tiene dudas y miedos, está comenzando a aceptar que la paz y el amor no dependen de tener todas las respuestas. ¿Cómo continuará su viaje de autodescubrimiento? No te pierdas el siguiente capítulo para ver cómo sigue enfrentando sus temores y aprendiendo a vivir con ellos. Capítulo 12. El reflejo de la realidad. A pesar de las reflexiones profundas que había compartido con la mujer y de sus intentos por aceptar el miedo y la vulnerabilidad, el funcionario no podía evitar sentirse inquieto. Los días pasaban, y su vida continuaba marcada por la rutina. El trabajo, las responsabilidades, los pequeños placeres. Sin embargo, en su interior, algo se había removido. Cada vez que se encontraba solo, sus pensamientos regresaban a las palabras de la mujer sobre el amor, la generosidad, la paz interna. La conexión que sentía con ella seguía viva en su mente, y lo inquietaba. Esa tarde, como si el destino lo hubiera planeado, el funcionario la vio nuevamente. Estaba sentada en su banco favorito del parque, como si esperara que él llegara, como si lo estuviera esperando para darle alguna clave más, algún tipo de enseñanza. Él no lo sabía con certeza, pero algo dentro de él sentía la necesidad de hablar con ella otra vez. Se acercó lentamente, con una mezcla de inseguridad y esperanza. Al llegar, ella lo miró con una sonrisa cálida,
como si no hubiera pasado el tiempo, como si fuera el mismo encuentro de siempre. Pero el funcionario, aunque agradecido por su presencia, no podía evitar sentir que la conversación estaba siendo más difícil de lo que esperaba. «Hola», dijo ella, sin dejar de sonreír. «Hola», respondió él, pero su voz sonaba diferente, más cargada de incertidumbre. Se sentó a su lado, mirando al frente, sin saber bien por dónde empezar. Finalmente, se armó de valor y le dijo: «He estado pensando mucho en lo que dijiste, sobre el miedo, la vulnerabilidad y el amor. Pero la verdad es que no sé si soy capaz de vivir sin miedo. Todo me parece tan incierto, tan frágil. ¿Cómo se puede vivir sin temor cuando todo en la vida parece tan volátil?» La mujer lo miró con calma, como si ya hubiera anticipado la pregunta. «El miedo es una sombra que siempre nos acompañará», dijo con suavidad. «No se trata de deshacernos de él, sino de aprender a caminar con él, de no dejar que nos controle. A veces, lo que más nos da miedo es lo que más necesitamos aprender a aceptar». El funcionario la miró fijamente, como si estuviera buscando alguna respuesta mágica en sus ojos. Pero las palabras que le ofrecía no eran respuestas definitivas, no le daba una solución fácil. La mujer simplemente lo invitaba a reflexionar, a entender que la vida no era algo que pudiera ser controlado. ¿Cómo podía aceptar todo lo que no comprendía? ¿Cómo podía estar bien con la incertidumbre que lo rodeaba? «Es tan difícil», murmuró el funcionario, frustrado, mirando al suelo. «Es como si no supiera por dónde empezar. Vivo atrapado en mis propias expectativas, en lo que debo hacer, en lo que esperan de mí. Y luego me encuentro con este vacío, con esta sensación de que todo lo que hago es inútil». La mujer lo escuchó con atención, sin interrumpir. Cuando él terminó de hablar, ella lo miró fijamente y, por un momento, pareció sumida en una reflexión profunda. Finalmente, habló con serenidad. «Lo que describes no es raro. Muchas personas viven atrapadas en las expectativas de los demás, en los deberes que la vida les impone. Pero cuando uno se detiene a pensar en lo que realmente importa, cuando uno se toma el tiempo para descubrir que lo hace sentir completo, entonces las expectativas de los demás dejan de ser tan importantes. El vacío que sientes puede ser una señal, una oportunidad para buscar algo más allá de lo que ya conoces». El funcionario no sabía qué responder. La mujer tenía razón, pero su mente seguía llena de dudas. ¿Cómo podía cambiar su vida de manera tan radical? ¿Cómo podía aprender a vivir para sí mismo, sin dejarse arrastrar por las demandas externas? Pero, comenzó a decir, y luego se detuvo, como si no pudiera encontrar las palabras adecuadas. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se busca lo que realmente importa sin perderse en el camino? La mujer lo observó por un largo momento, como si estuviera leyendo en sus ojos lo que él aún no quería ver. «Se empieza por ser honesto contigo mismo. No busques la felicidad en las expectativas de los demás. No busques la paz en lo que otros piensan de ti. Se trata de ser auténtico, de aceptar tus miedos, tus deseos, tus fallos, y de aprender a vivir con todo eso. Solo cuando te aceptas plenamente, puedes empezar a encontrar lo que realmente importa». El funcionario la miró, la comprensión comenzaba a formarse en su mente, pero todavía no sabía cómo ponerla en práctica. La vida que conocía, su rutina diaria, su trabajo, sus responsabilidades, todo eso parecía tan distante de lo que ella le proponía. ¿Era realmente posible cambiar tanto? Pero, ¿cómo saber cuándo estamos siendo auténticos?, preguntó, aún buscando respuestas. «A veces me siento como si estuviera jugando un papel, como si estuviera cumpliendo una función, pero no sé si soy quien quiero ser». La mujer sonrió suavemente. «La autenticidad no es algo que se pueda medir o calcular. Se trata de ser tú mismo, sin intentar encajar en moldes ajenos. Es como una semilla que crece poco a poco. Puede que no veas los resultados de inmediato, pero si sigues cultivándola con honestidad, eventualmente florecerá». El funcionario sintió una mezcla de alivio y frustración al mismo tiempo. Sabía que tenía un largo camino por recorrer, pero algo en las palabras de la mujer lo había tocado profundamente. Quizás, después de todo, la paz no era algo que se encontraba de una sola vez. Quizás era un proceso continuo, una forma de vivir que debía ser cultivada con paciencia. «Gracias», dijo finalmente, su voz más suave y sincera. «Creo que estoy empezando a entender. Tal vez no tenga todas las respuestas, pero sé que tengo que seguir buscando».
La mujer asintió, con una sonrisa amable. No tienes que tener todas las respuestas. Solo sigue buscando y siendo fiel a ti mismo. Eso es lo que realmente importa. Y con esas palabras, el funcionario se levantó del banco, sintiendo que algo había cambiado dentro de él. Aunque no tenía todas las respuestas, sentía que ahora tenía algo mucho más valioso. El deseo de ser auténtico, de buscar lo que realmente le importaba, sin dejarse arrastrar por las expectativas ajenas. En este capítulo, el funcionario continúa su lucha interna con el miedo, la incertidumbre y las expectativas ajenas. A través de una conversación profunda con la mujer, comienza a comprender que la autenticidad y la paz interior no se encuentran en respuestas definitivas, sino en el proceso continuo de aceptarse a sí mismo y ser fiel a lo que realmente importa. Así concluye el capítulo 12 de El beso. El funcionario comienza a comprender que la autenticidad no es un destino, sino un camino continuo. A medida que aprende a ser más honesto consigo mismo, se enfrenta a la complejidad de vivir sin depender de las expectativas externas. ¿Cómo seguirá su proceso de autodescubrimiento? No te pierdas el siguiente capítulo para ver cómo evoluciona su vida. Capítulo 13. El encuentro con la realidad. El tiempo seguía su curso, y el funcionario se encontraba, poco a poco, en medio de una transformación silenciosa. Aunque las palabras de la mujer seguían rondando su mente, la vida cotidiana lo llamaba con la misma fuerza de siempre. Sus responsabilidades, sus tareas, sus compromisos seguían siendo una constante, y a menudo sentía que no podía escapar de ellas. El camino hacia la autenticidad, hacia una vida sin miedo, parecía mucho más arduo cuando se enfrentaba al mundo real. Un día, mientras caminaba hacia su oficina, el funcionario notó un cambio en él. Aunque había estado luchando con sus propios pensamientos sobre el miedo, la vulnerabilidad y la autenticidad, algo dentro de él se había asentado, algo que le permitió ver las cosas con mayor claridad. En lugar de sentirse abrumado por las expectativas ajenas, ahora se encontraba cuestionándolas, sintiendo que algo dentro de él quería liberarse de la pesada carga de cumplir con los demás. Fue entonces cuando, inesperadamente, se cruzó con la mujer nuevamente. Ella estaba sentada en el banco del parque, como siempre, pero esta vez algo en su postura lo hizo detenerse. Había una quietud en ella, como si estuviera esperando algo o alguien. El funcionario, sin pensarlo demasiado, se acercó. «Hola», dijo él, con una voz más tranquila, menos cargada de dudas que en ocasiones anteriores. «Hola», respondió ella con su sonrisa cálida, como si el tiempo no hubiera pasado en absoluto. «¿Cómo estás?» El funcionario se sentó junto a ella, pero esta vez, en lugar de iniciar una conversación sobre el amor o la paz, simplemente se quedó en silencio, observando el parque, como si hubiera algo más en sus pensamientos que no podía expresar con palabras. La mujer no lo presionó, en cambio, permaneció en silencio también, respetando ese espacio de reflexión mutua. Finalmente, fue el funcionario quien rompió el silencio. «He estado pensando en lo que dijiste. Sobre la autenticidad, sobre dejar de lado las expectativas de los demás. Es extraño, pero creo que, a veces, siento que me estoy perdiendo entre todo lo que tengo que hacer. Me gustaría poder liberarme, ser más fiel a lo que realmente quiero, pero no sé cómo hacerlo». La mujer lo miró, como si hubiera escuchado esas mismas palabras cientos de veces antes. «No se trata de una solución rápida», dijo suavemente. «Ser auténtico no es algo que suceda de inmediato, ni es algo que se pueda forzar. Es un proceso continuo. A veces, incluso cuando intentamos ser nosotros mismos, las expectativas de los demás, la presión social, nos rodean. La clave es ser consciente de eso, estar presente en el momento, y no dejar que el miedo de ser uno mismo nos controle». El funcionario asintió lentamente. «Es difícil», murmuró, mirando al frente. «La vida está llena de demandas, de responsabilidades. A veces siento que estoy atrapado, que no puedo escapar de todo eso». «Es normal», dijo ella con una calma reconfortante. «La vida está llena de demandas, pero tú eres quien decide cómo responder a ellas. No podemos controlar todo lo que nos sucede, pero sí podemos elegir cómo reaccionamos. La clave está en reconocer que, a veces, la respuesta no está en hacer más o en ser más, sino en ser honestos con nosotros mismos en medio de todo eso». El funcionario sintió un leve cambio dentro de él,
como si estuviera comenzando a comprender que la vida no era un constante esfuerzo por cumplir con las expectativas de los demás, sino una serie de momentos en los que él podía decidir ser fiel a sí mismo. Sin embargo, aún quedaba una gran incertidumbre en su corazón, una pregunta que no sabía cómo resolver. ¿Cómo podía ser realmente él mismo en un mundo lleno de presiones externas? Pero, comenzó, ¿y si, al intentar ser auténtico, termino decepcionando a las personas que me rodean? ¿Y si, al buscar lo que realmente quiero, pierdo lo que ya tengo? La mujer lo miró fijamente, como si estuviera esperando esa pregunta. La autenticidad no significa hacer lo que te plazca sin pensar en los demás, respondió con suavidad. Se trata de ser sincero contigo mismo, y si eso implica tomar decisiones difíciles, es algo que tendrás que enfrentar. Las personas que te aprecian por lo que eres, por tu autenticidad, estarán a tu lado. Las que no, tal vez no entienden lo que es vivir de manera genuina. El funcionario se quedó en silencio, pensando en sus palabras. Tenía razón. A veces, el miedo a decepcionar a los demás lo paralizaba, pero la verdadera decepción estaba en no ser honesto consigo mismo. El proceso de aceptar su autenticidad podría ser doloroso, pero la recompensa era una vida más plena y sincera. Creo que entiendo lo que quieres decir, dijo finalmente, con una voz más segura. No se trata de agradar a todos, sino de ser honesto conmigo mismo. Dejar de vivir por las expectativas de los demás. Exactamente, respondió ella, sonriendo levemente. Recuerda que, aunque no podemos controlar lo que piensan los demás, siempre podemos controlar cómo vivimos nuestra propia vida. Y eso, al final, es lo que realmente importa. El funcionario asintió, sintiendo una paz interior que no había experimentado antes. Aunque el camino hacia la autenticidad no era sencillo y seguía lleno de incertidumbres, algo había comenzado a cambiar en él. Ya no temía tanto al miedo, ni a las expectativas ajenas. Sabía que debía seguir su propio camino, incluso si eso significaba enfrentar la incomodidad de la vulnerabilidad. Gracias, dijo finalmente, con una gratitud genuina. Creo que lo que me has dicho ha cambiado algo dentro de mí. Tal vez aún no tenga todas las respuestas, pero al menos estoy empezando a entender que el camino hacia la paz empieza con la honestidad con uno mismo. La mujer lo miró con una sonrisa tranquila, y luego se levantó del banco. Es un buen comienzo, dijo, antes de alejarse, dejándolo allí, en el parque, con un sentimiento renovado de propósito. En este capítulo, el funcionario sigue enfrentándose a las dificultades de ser auténtico en un mundo lleno de expectativas. A través de una conversación con la mujer, comienza a comprender que la autenticidad no es una solución rápida, sino un proceso continuo de ser honesto consigo mismo, incluso cuando eso significa hacer frente a la desaprobación de los demás. Aunque el miedo y las dudas persisten, el funcionario da un paso más hacia la paz interior. Así concluye el capítulo 13 de El beso. Aunque el funcionario aún no ha resuelto todas sus dudas, comienza a comprender que la autenticidad es un camino largo y que la paz viene de ser honesto consigo mismo. ¿Cómo seguirá su viaje hacia la autenticidad? No te pierdas el siguiente capítulo para seguir descubriendo cómo evoluciona su vida. Capítulo 14. La búsqueda de respuestas. Después de aquella conversación en el parque, algo había cambiado en el funcionario. Aunque la paz que tanto deseaba aún parecía esquiva, ahora sentía que sus dudas ya no eran tan abrumadoras. Poco a poco, su mente comenzó a abrirse a nuevas posibilidades, a nuevas formas de ver la vida. Sin embargo, no podía evitar sentirse inquieto. A pesar de las palabras sabias de la mujer, las sombras de la incertidumbre seguían acechando, y, a veces, se sentía más perdido que nunca. Cada día era una lucha interna. Durante el trabajo, sus pensamientos vagaban hacia la idea de autenticidad, pero se sentía atrapado entre sus responsabilidades y lo que realmente deseaba hacer. No podía negar que el estrés de su vida cotidiana lo empujaba a seguir un camino marcado por otros, uno en el que las expectativas ajenas se convertían en una barrera constante. En una tarde particularmente agitada, mientras paseaba por el parque, el funcionario volvió a encontrarse con la mujer. Su rostro, tan familiar y lleno de calma, se alzó frente a él. Sin dudarlo, se acercó y, con un tono más directo, la saludó. ¿Sabes?, comenzó sin preámbulos. He estado pensando mucho en lo que me dijiste. Estoy tratando de encontrar mi camino, de ser auténtico, de seguir lo que realmente quiero. Pero hay algo que me preocupa. ¿Cómo sé que estoy en el camino correcto?
¿Cómo puedo estar seguro de que lo que estoy haciendo no es solo una ilusión? La mujer lo observó por un momento, como si estuviera analizando sus palabras con cuidado. Luego, con una sonrisa suave, respondió: la verdad es que nunca podemos estar completamente seguros de que estamos en el camino correcto. La vida, como te he dicho antes, es incierta, y nuestras decisiones están siempre rodeadas de sombras de duda. Pero, más allá de la certeza, lo que realmente importa es la honestidad con uno mismo. Si sientes que lo que estás haciendo te acerca a tu verdadero ser, entonces esa es una señal de que estás en el camino adecuado. El funcionario escuchó atentamente, pero las palabras no le parecían suficientes. ¿Cómo podía estar tan seguro de que sus decisiones lo acercaban a su verdadero ser? ¿Acaso no era posible que se estuviera engañando a sí mismo, creyendo que estaba haciendo lo correcto cuando en realidad estaba simplemente buscando una forma de evadir su realidad? Es difícil, dijo él, su voz cargada de frustración. A veces me siento como si estuviera caminando a ciegas, sin ver el horizonte, sin saber si realmente estoy tomando las decisiones adecuadas. La mujer lo miró fijamente, sin apresurarse a responder. Luego, con calma, dijo: la vida no es una serie de decisiones fáciles, ni siempre hay un camino claro hacia la verdad. Lo importante no es tener todas las respuestas, sino ser fiel a ti mismo en cada paso. La duda, la confusión, son parte de ese proceso. Lo que realmente importa es que te permitas ser humano, con todas tus contradicciones, tus errores, tus temores. Al aceptarte a ti mismo, a pesar de todo eso, te acercas a la autenticidad. El funcionario guardó silencio por un momento, digiriendo sus palabras. La mujer tenía razón, aunque le costara aceptarlo. La vida no era un camino recto, ni siempre predecible. Había momentos de claridad, pero también había momentos de oscuridad. Y tal vez, en esos momentos oscuros, lo más importante era aprender a caminar a pesar de la incertidumbre. Entonces, comenzó lentamente, ¿la autenticidad no tiene que ver con tener todas las respuestas? ¿No es más bien un proceso constante de aceptación, de caminar sin saber exactamente a dónde vas? Exactamente, respondió ella con una sonrisa tranquila. La autenticidad no se trata de encontrar una única verdad absoluta. Se trata de vivir con honestidad, de ser fiel a lo que sientes en cada momento, sin importar cuán incierto o doloroso sea. La vida es un camino, no un destino. Estas palabras resonaron profundamente en el funcionario. Por primera vez en mucho tiempo, comenzó a sentir que la búsqueda de respuestas no tenía que ser algo tan agobiante. Tal vez no necesitaba tenerlo todo resuelto. Tal vez lo que debía hacer era aceptar la incertidumbre, caminar con ella, y confiar en que, con el tiempo, las respuestas llegarían por sí solas. Gracias, dijo finalmente, con una nueva sensación de paz en su voz. Creo que empiezo a entender. No se trata de encontrar certezas, sino de ser honesto conmigo mismo, incluso cuando no tengo todas las respuestas. La mujer asintió, su mirada llena de comprensión. Exactamente. Y recuerda, siempre que te sientas perdido, no estás solo. Todos estamos caminando en la oscuridad a veces. Lo importante es seguir caminando, con honestidad y sin miedo. El funcionario la miró una última vez antes de levantarse del banco. A pesar de las dudas que aún persistían en su corazón, sentía que, en algún nivel profundo, algo había cambiado. Ya no le temía tanto a la incertidumbre. Aceptaba que, en la vida, nunca habría respuestas definitivas, pero que la verdadera libertad venía al abrazar esa falta de certeza. Gracias, dijo de nuevo, esta vez con un tono de gratitud profunda. Nos vemos pronto. Y, con esas palabras, se despidió, sabiendo que aún tenía mucho por aprender, pero también sintiendo que había dado un paso importante en su camino hacia la autenticidad. En este capítulo, el funcionario enfrenta sus dudas más profundas, cuestionando si realmente está tomando el camino correcto. A través de una nueva conversación con la mujer, comienza a comprender que la autenticidad no se trata de encontrar respuestas definitivas, sino de aceptar la incertidumbre y ser fiel a sí mismo en cada paso del proceso. La vida no es un destino fijo, sino un camino que se recorre con honestidad y aceptación. Así concluye el capítulo 14 de El beso. El funcionario, aunque sigue enfrentando la incertidumbre, ha dado un paso importante al entender que la autenticidad no exige certezas, sino una constante aceptación de uno mismo.
¿Cómo continuará su proceso de autodescubrimiento? No te pierdas el siguiente capítulo para seguir acompañándolo en su viaje. Capítulo 15. La transformación interior. El tiempo había pasado, y la vida del funcionario continuaba su curso. Sin embargo, algo fundamental había cambiado en su ser. Aunque los días parecían seguir siendo los mismos, la manera en que los percibía había dado un giro radical. La incertidumbre ya no lo paralizaba de la misma manera, y la búsqueda de la autenticidad ya no era una carga, sino una invitación a vivir con mayor sinceridad y libertad. Cada día se sentía más capaz de enfrentar sus propios miedos y contradicciones. Una mañana, mientras se dirigía al trabajo, el funcionario notó algo peculiar. Al caminar por las calles conocidas, algo en su interior se había despertado. Ya no se sentía atrapado por las expectativas de los demás. Había comenzado a comprender que ser uno mismo no significaba rechazar el mundo exterior, sino integrarlo de una manera más auténtica y consciente. Ese día, se encontró nuevamente con la mujer, sentada en el banco del parque, como en tantas otras ocasiones. Pero ahora había una diferencia. El funcionario no la veía como una guía distante, sino como alguien con quien había compartido un proceso profundamente transformador. Se acercó con una sonrisa, consciente de lo que había aprendido, pero también de lo mucho que aún le quedaba por descubrir. «Hola», dijo él, su voz cargada de una tranquilidad que no había sentido antes. «He estado pensando mucho en todo lo que hablamos. Creo que, por fin, estoy entendiendo lo que significa ser auténtico». La mujer lo miró con una expresión serena, como si hubiera estado esperando esas palabras. «Me alegra escuchar eso. La autenticidad no es algo que se pueda definir en palabras, pero sí algo que se siente en el corazón». El funcionario se sentó junto a ella, sin prisas. La conversación fluía con la misma naturalidad que antes, pero esta vez, había una sensación de cierre en sus palabras. El proceso no estaba completo, por supuesto, pero había llegado a un punto en el que sentía que podía mirar hacia atrás con una nueva perspectiva. «Lo que me has dicho me ha ayudado a ver las cosas de manera diferente», continuó el funcionario. «Ya no me siento tan perdido. Antes pensaba que la autenticidad era algo que debía alcanzar, como si fuera un objetivo. Pero ahora entiendo que es un proceso continuo. Y que, a veces, la verdadera libertad está en aceptar la incertidumbre, en vivir con la duda, sin necesidad de tener todas las respuestas». La mujer asintió con suavidad. «Exactamente. La autenticidad no es una meta que se alcanza, sino un camino que se recorre. En ese camino, la clave está en ser sincero contigo mismo, en no permitir que las expectativas externas te desvíen de tu propio ser». El funcionario asintió lentamente. Sus palabras eran como una confirmación de algo que ya había entendido, pero que necesitaba escuchar de nuevo para afianzarlo aún más en su interior. La mujer tenía razón. La autenticidad no se encontraba al final de un camino, sino en la forma en que uno camina. Y el verdadero desafío era ser fiel a sí mismo, incluso cuando no se sabía exactamente hacia dónde se iba. «Es curioso», dijo él pensativamente, «cómo a veces nos preocupamos tanto por lo que los demás piensan de nosotros, que nos olvidamos de lo que realmente sentimos. Hemos pasado tanto tiempo tratando de cumplir con las expectativas de los demás que, cuando finalmente nos damos cuenta de que podemos vivir de manera auténtica, nos sentimos como si estuviéramos despertando de un largo sueño». «Es natural», respondió ella. «Todos estamos condicionados por las expectativas sociales, familiares y personales. Vivimos en un mundo lleno de presiones, y es fácil perderse en ellas. Pero lo que es importante recordar es que, aunque no podemos evitar las expectativas externas, siempre podemos elegir cómo responder a ellas. La autenticidad no significa rechazar todo lo que viene de afuera, sino integrarlo de una manera que no te haga perder tu esencia». El funcionario reflexionó sobre sus palabras. Había algo profundamente liberador en la idea de que no necesitaba rechazar el mundo exterior para encontrar su autenticidad. No se trataba de luchar contra todo lo que no se alineaba con sus deseos o valores, sino de encontrar un equilibrio donde pudiera ser fiel a sí mismo sin perder el contacto con lo que le rodeaba. «Creo que finalmente empiezo a entender lo que significa vivir de manera auténtica», dijo el funcionario con una nueva convicción. «No es una lucha constante por imponer mi voluntad sobre el mundo, sino más bien un proceso de aceptación y presencia en cada momento». La mujer sonrió suavemente. «Exactamente.
La autenticidad no es una forma de resistencia, sino una forma de integración. Es ser fiel a ti mismo en cada circunstancia, sin importar lo que los demás piensen o digan. Y, al final, es lo único que realmente te llevará a la paz. El funcionario se quedó en silencio por un momento, sintiendo el peso de esas palabras. La paz no era algo que se pudiera alcanzar a través de la perfección o la conformidad con las expectativas ajenas. La paz venía de ser honesto con uno mismo, de aceptar lo que uno era y lo que el mundo le ofrecía, sin tratar de ser algo que no se era. Gracias, dijo finalmente, con una sonrisa genuina. Creo que, aunque el camino no siempre será fácil, ahora sé que puedo caminarlo con una mayor claridad y sin tanto miedo. La mujer asintió, levantándose del banco con suavidad. Recuerda, la vida no es un destino, es un viaje. Y en ese viaje, lo más importante es ser tú mismo, sin importar lo que ocurra a tu alrededor. El funcionario la observó alejarse, con una sensación de gratitud profunda en su corazón. Había comenzado su camino buscando respuestas, pero lo que había encontrado no era una solución definitiva, sino una forma de vivir más auténtica y libre. Y, aunque el viaje continuaba, ahora sabía que la verdadera transformación interior había comenzado. Y así llegamos al final de este capítulo del beso. Si te ha gustado, no olvides apoyar al canal dándole like, suscribiéndote y activando la campanita para no perderte el próximo episodio. Tu apoyo hace la diferencia. Nos vemos pronto en una nueva entrega.